Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar de un tema que en la última década cobró una importancia vital para nosotros aquellos que vivimos dentro de la frontera colombiana. Hoy hablaremos de los procesos de paz. Haremos un poco análisis, algunos recuentos y como siempre unas reflexiones para el futuro. Así que abróchate el cinturón porque esto es discusiones con D de Diego. Sin más preámbulo, empecemos. Sabemos que en Colombia ha existido desde la creación de la República un descontento generalizado y constantes conflictos sociopolíticos por la desigualdad de acceso al poder entre las clases e ideologías. Estos conflictos, en la época de los 60, se manifestaron en la formación de las guerrillas contemporáneas, las que conocemos, que surgieron a partir de grupos de estudiantes, de campesinos, de indígenas, de minorías olvidadas. Así surgieron las FARC-EP, el ELN, el EPL y el M-19, ¿cierto? Todo bien hasta ahí. Por la naturaleza desigual del conflicto, las formas de violencia se centraron en estrategias de guerrillas, en sabotajes, secuestros y control de áreas remotas. Sabemos también que en los años 80 se unen a la mezcla las autodefensas de extrema derecha y los narcotraficantes, cuyo negocio proliferó como gran financiador de ambos bandos. Todo, a la vez que las Fuerzas Armadas intentaban desesperadamente mantener algún tipo de control. Esto marcó la historia del país por casi 5 décadas hasta hoy en día. En materia de procesos de paz, hubo algunos acercamientos a amnistías y ceses al fuego con la FARC-EP en la época de los 80, además de las desmovilizaciones del M-19 y otras guerrillas como el EPL, el Quintil-Lam y el PRT. Sin embargo, nuestro mayor referente a un proceso de paz, y el que nos concierne en esta ocasión, es el llevado a cabo entre las FARC-EP y el gobierno colombiano desde el año 2012. En febrero del mismo año inician los diálogos bajo la iniciativa del presidente Juan Manuel Santos, con cierta secrecía, para luego ser confirmados a inicios de septiembre. Estos toman lugar en La Habana, con Cuba y Noruega como países garantes y Venezuela y Chile como facilitadores. Luego de 4 años de negociaciones, se firma por fin el primer acuerdo de paz en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, precedido del cese bilateral de fuego el 23 de junio. Todo esto para que el acuerdo fuera negado por el plebiscito popular y tuvieran que tomar lugar nuevas negociaciones con la oposición para reescribir algunos puntos del acuerdo. El 24 de noviembre se firma finalmente en el Teatro Colón los acuerdos revisados con 6 puntos principales. Primero, la reforma rural integral. Es lógico que el primer punto de una guerrilla campesina sea la tierra. Representa su sueño y su lucha. Aquí se buscó la transformación estructural del campo, su integración con la vida política y la búsqueda del bienestar. Se quería que los campesinos, primero, tuvieran tierra, que tengan cómo producir y vivir y que participen de la planeación de sus regiones. El segundo punto fue la participación política, que permitió la formación de un nuevo partido político, el Partido FARC. Con esto se buscaba tener garantías dentro de la política y que surja un escenario democrático más diverso. El tercer punto es el fin del conflicto. Este es el punto más importante para el gobierno, pues era su mayor interés. Su mayor interés es la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la reincorporación a la vida, el fin de la guerra. El cuarto es la solución al problema de las drogas. Esto obedece más a una presión estadounidense que a otra cosa. Las FARC se comprometían a apoyar la eliminación de cultivos, pero también se acordó la protección de zonas y cultivadores ancestrales de hoja de coca. Además de considerar al consumidor como un enfermo que necesita ayuda y no como un criminal. El quinto punto fueron las víctimas. Se trata de la reparación, la búsqueda de la verdad, la justicia por los crímenes y la garantía de no repetición. Finalmente, el sexto punto, el de la implementación, verificación y refrendación. Son los mecanismos de seguimiento, de vigilancia y verificación de todos los acuerdos, incluyendo los acompañamientos internacionales. Esos acuerdos fueron posteriormente aprobados por el Senado de la Cámara de Representantes y más o menos se han ido implementando como se planeó. Pero, y aquí es un gran pero, llegamos de nuevo a un problema. La paz no ha llegado del todo a Colombia. Todo esto no puede quedar aquí. Aún no hemos alcanzado nuestro objetivo. Hemos llegado lejos, sí, pero tal vez necesitamos un poco de ayuda para guiarnos desde aquí. Y como no hay mejor maestro que el ejemplo, vamos a discutir algunos de los procesos de paz más complicados y famosos en el mundo, para compararlos con el colombiano y aprender de sus aciertos, aprender de sus errores, para saber qué podemos hacer para seguir trabajando por la paz. Hablaremos, por supuesto, de Irlanda del Norte y Sudáfrica. Empecemos hacia el norte.
hacia el norte de Irlanda. Uno de los factores que hacen más complicados el proceso de paz en Colombia es la antigüedad del conflicto. Por eso, comenzaremos tomando ejemplo de uno de los conflictos más antiguos del mundo, ingleses contra irlandeses. Nuestra historia empieza con la independencia de Irlanda del Imperio Británico. Luego de siglos y siglos de colonizaciones y rebeliones, un proceso que culminó en el Tratado Anglo-Irlandés. En el tratado se constituía Irlanda como una república independiente, excepto por Irlanda del Norte, que continuó siendo parte del Reino Unido. A pesar de que el acuerdo se firmó, hubo una parte de la población que no estaba de acuerdo con él, pues soñaban con una Irlanda unida. Ellos son los republicanos antitratado, que en su mayoría eran católicos, y dentro de Irlanda del Norte una minoría oprimida. En la otra esquina tenemos a los unionistas o lealistas o protratado, que conformaban la mayoría de la población y eran principalmente protestantes. Con esto en lugar, tenemos la receta perfecta para un problemón, un conflicto político, económico, histórico, religioso, cultural y de opresión. No por nada este conflicto se conoce como The Troubles o los problemas. Rápidamente, las discusiones evolucionaron hasta una guerra civil en todo su apogeo, caracterizado por las venganzas y las guerrillas de ambos bandos. Esta guerra civil duró desde 1968 hasta la firma del Acuerdo Viernes 13 en 1998, casi 30 años. En 1997, por iniciativa del primer ministro británico Tony Blair, se abrió la puerta a las negociaciones. Se aclaró una tregua y luego de arduos diálogos se logró disipar la desconfianza entre los partidos, llegando así a la firma del acuerdo que fue refrendado y apoyado por una mayoría aplastante en ambos, Irlanda e Irlanda del Norte. He aquí nuestra primera lección para la paz colombiana. La aceptación pública de los acuerdos. La gente buscaba justicia para quienes les hicieron daño, pero también harían lo necesario para que nadie más tuviera que vivir las atrocidades del conflicto. Se buscaba la paz y aprendieron que esta búsqueda es un proceso colectivo. Con el acuerdo, se eliminaron las armas, se reguló el poder británico, se conformó una policía y un gobierno propios que prometió la división del poder para no dejar así minorías olvidadas. Hasta ahora todo muy bien y muy bonito, relativamente similar a los acuerdos en Colombia. Pero es luego de la firma del acuerdo que empieza lo verdaderamente importante. Desde que se firmó el pacto, las diferencias políticas se hicieron notar numerosas veces, pero el continuo diálogo entre las partes lograron hacer que la sociedad avanzara, que evolucionara hacia la tolerancia y la paz. La falta de confianza es algo natural, pero el continuo diálogo y las negociaciones hacen posible superarlas. Luego de la firma del Acuerdo Viernes Santo, se firmaron 3 acuerdos más, que permitieron mantener los lazos entre las partes, y que los acuerdos e instituciones se adaptaran a los nuevos retos y escenarios. Esta es la lección más importante que debemos aprender de Irlanda del Norte. La paz es un proceso continuo que requiere el trabajo constante. Debemos aprender que mantener el diálogo es tan importante como iniciarlo. De aquí bajamos hasta Sudáfrica, un país dividido por la discriminación racial y segregado hasta los ámbitos más superfluos de la vida. Sudáfrica, por su herencia colonial de nuevo británica, tuvo una historia marcada por la esclavitud y la discriminación. Incluso, luego de que el imperialismo se camuflara bajo la apariencia de un partido político, los negros estuvieron siempre completamente aislados de la vida pública. En 1948 llegó al poder el Partido Nacional Sudafricano, un gobierno exclusivamente blanco que controlaba completamente a la nación a pesar de tan solo representar el 21% de la población. Buscando conservar la supremacía racial blanca, el Partido Nacional estableció más de 300 leyes que permitieron toda clase de racismo y abusos contra la población negra. Los expulsó completamente de la vida política y los encerró en barrios segregados, con buses, playas, ambulancias, hospitales y escuelas de pésima calidad, únicamente para su uso. Este régimen del terror se conoció como apartheid, literalmente separación en afrikaans. Como contraparte del apartheid, surgió el Congreso Nacional Africano, o ANC por sus siglas en inglés, un partido político que siempre ha abogado por los derechos humanos de los negros y mestizos, y de que en 1940 centró su atención únicamente en el fin del régimen. Inicialmente las protestas eran de orden pacífico, pero diversos abusos de poder, especialmente la masacre de Sharpeville, en la que la policía abrió fuego contra una protesta pacífica, hicieron que cada vez fueran más comunes las manifestaciones violentas, a la vez que aumentaban también las venganzas y retaliaciones por parte de la policía. Por eso, en 1960, el Partido Nacional prohibió completamente la ANC
y muchos de sus líderes y caudillos fueron encarcelados, entre ellos el reconocido Nelson Mandela. Con el paso del tiempo, fue la comunidad internacional la que presionó por la abolición del apartheid, poniendo trabas económicas a las exportaciones, rechazando a Sudáfrica en la comunidad internacional y excluyéndolos incluso de eventos deportivos de talla mundial, como los Juegos Olímpicos y los torneos de la FIFA. Ante la difícil situación, en 1989 el presidente Frederick de Klerk comenzó conversaciones secretas con Nelson Mandela, que se formalizaron en 1960 con su liberación. Las conversaciones duraron 4 años, durante los cuales las leyes de segregación se suavizaron, la mayoría de los líderes fueron liberados y las confrontaciones se tornaron menos comunes. Los diálogos culminaron con la creación del Acuerdo Nacional por la Paz y las elecciones de 1994, que por primera vez en la historia del país contaron con un sufragio universal, un hombre, un voto. En estas elecciones fue que asumió el poder Nelson Mandela. Este gobierno transicional desmontó completamente todas las políticas segregacionistas del apartheid, pero más importante, creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, institución insignia del proceso de paz sudafricano, que prometía amnistía a los criminales políticos si colaboraban a esclarecer la verdad y a restituir a las víctimas. Suena conocido, ¿verdad? A pesar de que el programa fue criticado, la iniciativa de perdón y búsqueda de la verdad inspiraron a muchos otros procesos de paz a encaminarse también en la búsqueda de la verdad, como el colombiano justamente. Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón, fue la frase emblema de la comisión. De Sudáfrica, debemos aprender la virtud del perdón, a pesar de la impunidad que pueda surgir. Debemos comprender que la búsqueda de la paz es un proceso lento y a tiempos contradictorio. No debemos desesperar y comprender que la paz es trabajo de todos los ámbitos de la sociedad, porque la paz nos afecta a todos. Bienvenidos de vuelta. Eso fue un viaje emocionante, ¿no les parece? Ahora que hemos visitado los diferentes procesos de paz en el mundo, ¿con qué nos quedamos? Primero, hay que admitir que todo conflicto es distinto y no hay una fórmula mágica para resolverlos a todos. Pero de todo esto creo que debemos internalizar una cosa, que la búsqueda de la paz es un proceso constante, arduo, complejo y que requiere de un trabajo continuo. La paz no llega solamente con la firma de un acuerdo y tan tan. Los diálogos deben continuar, las negociaciones deben renovarse. La funcionalidad de un acuerdo de paz no se mide por la robustez de sus principios, sino por la flexibilidad ante los nuevos tiempos y circunstancias. Finalmente, también debemos entender que la paz es problema de todos. En ambos, el caso irlandés y el sudafricano, a la paz le precedió la decisión, el referendo, las elecciones, en donde el pueblo habló y estuvo de acuerdo. En Colombia nos ocurrió precisamente lo opuesto. Nos negamos, nos cerramos a la paz. Aquí hace falta una transformación cultural. Tenemos que impulsar la paz desde los cimientos mismos de la sociedad. La paz es asunto de todos y debemos admitirla y trabajar por ella. Eso es lo que yo creo que podemos aprender de toda la memoria de nuestros hermanos que también padecieron los horrores de la guerra. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.